Hace unos días la Policía Nacional detenía a un hombre de 37 años en Tenerife como presunto autor de un delito contra la salud pública al ser interceptado cuando portaba sustancias anabolizantes. Aunque se trata de medicamentos, su consumo traspasa la esfera para lo que han sido creados. En España consumen anabolizantes un 3,3% de los escolares entre 14 y 18 años. Después de los 18, el porcentaje asciende al 7,9%. Un informe de la Comisión Europea afirma que un 6% de las personas que van al gimnasio los utiliza. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Antonio Ramos Gordillo, es médico especialista en medicina de la educación física y el deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que pasamos ya a saludar. Señor Ramos Gordillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, para empezar, ¿el consumo de anabolizantes es ilegal o hay que hacerlo bajo receta médica? A ver, la prescripción de anabolizantes es muy difícil que acontezca porque las patologías en las cuales se indican hoy en día están muy restringidas. Desgraciadamente el consumo de anabolizantes entra mucho más en el ambiente de la ilegalidad que de la legalidad. Por esa razón es muy frecuente el uso y compra a través de Internet de este tipo de sustancias que tienen los efectos secundarios en una proporción altísima con respecto a la dosis y al tiempo de utilización. Pero sobre esto no hay ningún tipo de control, lo digo porque si nos ponemos a buscar con la palabra anabolizantes, encontramos páginas donde se venden, donde hay un fácil acceso a este tipo de productos. Desgraciadamente, yo que participo activamente en la lucha contra el dopaje a través de la Comisión Antidopaje de Canarias, para intentar de alguna forma detectar en aquellos espacios donde se utilizan este tipo de sustancias adictivas. Desgraciadamente hay muchas páginas que venden. Es una de las maneras de decir que para los deportistas entrar en esas páginas podría ser absolutamente prohibido, de tal manera que la policía judicial, si detectara que alguien está comprando un esteroide anabolizante, inmediatamente se da como positivo, igual que si lo estuviera utilizando. Yo creo que vivimos en una sociedad donde desgraciadamente intentamos llevar el culto al cuerpo al extremo máximo, lo que es peor en las primeras etapas de la vida, de tal manera que algunos quieren cambiar su morfología a través del uso de esteroides anabolizantes, sin ser conscientes del efecto secundario terrible que puede producir en el organismo, sobre todo en esas primeras etapas de la vida, donde el hígado se convierte en el órgano que metaboliza todo lo que entra, y cuando entra en dosis masivas, el daño que suele producir muchas veces es irreversible, incluso con la presencia de tumores y la muerte. Lo que pasa es que a veces en situaciones este efecto es a largo plazo y no lo notan, pero la gente comienza a buscar lo fácil para transformar e intentar que ese modelo de hermosura que entrecomillado quieren tener, lo pueden conseguir a través de los esteroides anabolizantes. Lo que pasa es que en la búsqueda de esa morfología, de esa transformación morfológica, también entran ya los menores, estamos viendo las estadísticas, y eso es peligroso a esas edades, ¿no? A cualquier edad el consumo de esteroides anabolizantes es peligrosísimo. Los efectos secundarios los podemos detectar en múltiples órganos, pero está claro, cuando todavía el cuerpo está en formación y no existe una definición completa, el daño es mucho peor, pero además añadiendo a esas circunstancias que se convierten en adictivos, y cuando ven la transformación corporal que van recibiendo y comienzan a muscular y comienzan a presumir, entrecomillado, de esa musculatura, parece que generan, yo diría, generan corrientes adictivas alrededor. O sea, ya no es solo por el grave problema personal, sino por el grave problema social que hace que la gente lo vea como algo normal, cuando desgraciadamente sabemos que utilizar esteroides anabolizantes es utilizar un producto que nos puede llevar, insisto, no atemorizo a nadie, que nos puede llevar a la presencia de tumores e incluso a la muerte. Bueno, basta leer un poquito para encontrar incluso las normas de usos que proponen muchas personas a la hora de consumir anabolizantes. Se hablan incluso de periodos de descanso, pero es que ni eso ya muchos los practican, ¿no? Desgraciadamente tenemos en la calle a muchos catedráticos de la ignorancia, de esos que se dedican a informar a la gente joven que no va a pasar nada, que dependiendo del ciclo como se haga, que utilizando protectores hepáticos. Miren, no sirven para nada los protectores, y hay que reconocer que el uso de estos esteroides anabolizantes sin control, en dosis altas, además combinada con ciclos que normalmente suelen ser un grupo importante de esteroides anabolizantes, que además son hepatotóxicos y que pueden alterar desde la función sexual a cualquier otra cuestión, con la presencia de ginecomastia, que es el aumento de la mama en los chicos, o la alteración de los caracteres sexuales en las mujeres, masculinizándolas,
yo creo que estamos jugando con un terrible problema y la sociedad no valora adecuadamente que podemos conseguir transformación a través del movimiento, a través del ejercicio, pero todo lo que conseguimos a través de la farmacia, a través de esa utilización de este tipo de productos, nos estamos acercando mucho a la enfermedad. Y si la gente supiera la cantidad de trastornos que se producen, probablemente se lo pensaría, pero desgraciadamente cuando ese efecto negativo no es cercano, piensan que nunca va a ocurrir nada, pero en espacios medios largos, los esteroides anabolizantes, repito, son de las sustancias más terribles y terroríficas que podemos introducir en nuestro cuerpo. ¿Y cuántas sustancias también pueden llegar adulteradas? Es que ese es el otro gran problema. Cuando tenemos la posibilidad de comprar a través de Internet, ya estamos comprando una sustancia prohibida desde el campo de lo que significa el ejercicio de competición, pero también prohibida desde el efecto de lo que puede producir en el organismo. Si además lo compramos a través de Internet, una sustancia que ya es de por sí ya genera una situación de dificultad, imagínense que además lo mezclamos con otras sustancias que pueden tener impurezas. Esas impurezas acompañadas de ese esteroide anabolizante quiere decir que todavía el efecto secundario puede multiplicarse por 10. De ahí la necesidad, primero, de ser consciente de la situación, de que la utilización de esteroides anabolizantes prescritos por aquellos profanos en la materia, que creen saber más de la cuenta, sin ser conscientes de cómo está el organismo de quien lo recibe, con las dosis que puedan recibir y con un espacio de tiempo largo, repito, los efectos secundarios son terroríficos. Aún así, como se encuentran cambiados y se encuentran tipificados dentro de lo que la sociedad actualmente habla de el ser un tío cacha, desgraciadamente hay algunos que son capaces de obviar los problemas que producen por presumir en la calle de lo que realmente no les corresponde. Basta leer un poquito, como decíamos, señor Ramos Gordillo, para leer que, por ejemplo, contribuye a aumentar el apetito sexual, que dan unas ganas tremendas de vivir. No me quiero imaginar esto combinado con alcohol, ¿no? Mire, voy a aclarar porque la gente joven, cuando hablamos de sexo y de sexualidad y de que aumenta el apetito sexual, pueden pensar que es la solución para mantener relaciones. En un primer momento es cierto, en un primer momento aumenta la potencia sexual, pero en el tiempo genera azoospermia e impotencia sexual. Y yo creo que es una de las cuestiones que también hay que decírselo claramente a la gente joven. Impotencia sexual y azoospermia, que unido a la ginecomastia, que es el aumento en la mama en los chicos, le genera una gran dificultad, aún presentándose además también no solo tumores hepáticos, sino un posible cáncer de mama en los chicos. Así que todas esas cuestiones que podemos pensar que nos van a favorecer relaciones sexuales en un espacio de tiempo determinado, justo están en el lado contrario, con lo cual, si en el tiempo es largo, uno debería plantearse este tipo de situaciones. Claro, porque me imagino que a raíz de un abuso continuo de esta sustancia, el cuerpo se relaja a la hora de producir testosterona. Es que, a ver, todos los esteroides anabolizantes derivan de la hormona masculina testosterona, de tal manera que nos va a dar los caracteres secundarios de lo que produce la testosterona, esa hormona masculina, esos caracteres sexuales masculinos. Si es utilizado en la mujer, la va a masculinizar con los efectos secundarios que la van a caracterizar. Y si es en el hombre, además puede provocar otro gran problema, y es que tira abajo el ciclo de la testosterona, de tal manera que llegará un momento en que no hay producción, porque si la introducimos por vía exógena, desde el exterior, llegará un momento en que no vamos a producir esa testosterona, con lo cual el efecto todavía que va a provocar que a la larga no solo tengamos los efectos secundarios del uso de los esteroides anabolizantes será importante, sino que igualmente tendremos una testosterona cero, que se aproxima a cero, con lo cual también todos los efectos positivos que nos podría dar en el buen sentido de la palabra por la producción que nosotros hacemos de esa hormona masculina, pues también estarían tirados al traste. Con lo cual, entre los efectos negativos y el no tener la testosterona, imaginemos el conjunto de problemas que nos podrían producir en el día a día. ¿Y qué ocurre? Como la gente no lo visibiliza momentáneamente, sino lo que visibiliza es esa transformación estética de su cuerpo, pues creen que nunca va a ocurrir nada. Pero no olvidemos, yo siempre lo digo de esta manera, no hay ningún banco que dé un crédito y no cobre un interés. Y cuanto más introduces en el cuerpo y más tiempo llevas introduciéndolo, el interés es más alto. Y por eso me gusta siempre rematar que muchas veces el interés para pagar puede ser incluso la propia vida.
Pues no teniendo suficiente, sobre todo con todos esos efectos que usted ha nombrado, señor Ramos Gordillo, luego nos encontramos también con esos jóvenes que se inyectan anabolizantes de uso veterinario. Tengo que volver a utilizar la palabra desgraciadamente. Hay gente que utiliza hormona de caballo para recibir los efectos secundarios de este estimulante, de este esteroide anabolizante. Imagínese, si ya utilizar un esteroide anabolizante que tenga el perfil para ser utilizado en humanos es un problema, ¿cuánto de problemas se tiene que añadir cuando se está utilizando una hormona que justo es para utilizar en animales como podrían ser los caballos? Porque tampoco podemos obviar que muchas veces estas hormonas utilizadas en los animales es para que aumenten su masa muscular, para que aumenten la fuerza, que son los efectos que pretenden conseguir, pero también podemos saber que en muchas carreras de caballos, esos caballos que terminan reventados como consecuencia de una patología cardíaca que se puede producir en razón directa al uso de esos esteroides anabolizantes. Si ese esteroide anabolizante que va a ser utilizado en caballos lo utilizamos en personas, en gente joven, imagínense que un hígado que metaboliza todo lo que entra en el cuerpo, llega un momento en que se siente incapaz de metabolizar y a partir de ese momento es cuando comienzan a aparecer los efectos secundarios de los esteroides anabolizantes, que no me canso de repetir, pueden ir desde lo mínimo a lo máximo en un espacio de tiempo determinado. Y está claro que cuando comienzan a aparecer ya es difícil que se paren el proceso vital de cada persona que lo está utilizando. Utilizando esa palabra que usted ha utilizado, desgraciadamente estos son los efectos que usted nos ha comentado esta mañana. Le agradecemos a Antonio Ramos Gordillo, médico especialista de Medicina de la Educación Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos haya acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Buenos días, Canarias. Gracias.